Ya conocimos a los más legendarios de su clase, pero ¿qué tanto conocemos a los más poderosos de la época? El día de hoy te presento a los más representativos en poder de las armadas de Sudamérica hasta fines del siglo XIX. El Libertador Bolívar era un cazatorpedero que anteriormente pertenecía a Chile con el nombre de Almirante Simpson. Contaba con 2 cañones Ellswick de 120, 4 Hotchkiss de 47 y 3 lanzatorpedos. Lamentablemente para este buque, sufrió una negligencia durante su mantenimiento y se perdió. Con un navío de estas características, las acciones navales de 1941 entre Perú y Ecuador hubieran tenido otro transcurso y quizá un memorable combate que nunca ocurrió. En 1881 Perú se había quedado sin marina, tuvo que hundir los últimos navíos de la flota, para que no cayeran en manos enemigas. Se habían gestionado ya la compra de 2 buques de guerra, buques que fueron retenidos en Inglaterra porque estaban siendo artillados, y serían retenidos hasta el fin de la guerra, y hasta muchos años después. Finalmente solo uno de estos buques de origen alemán llegó al Perú. El Sócrates, llamado así para hacerlo pasar como buque mercante griego, pasó a llamarse Lima. Llegó en junio de 1889, se trataba de un cañonero, con una eslora de 77 metros, una velocidad de 10 a 16 nudos y una tripulación de 130 hombres. Estaba armado con 2 cañones Armstrong de 150 milímetros y 3 cañones de 47 milímetros de tiro rápido Maxim Nordenfeldt. Su primera misión sería simbólica: viajar a Chile para repatriar los restos del almirante Grau, la tripulación del Huáscar, Francisco Bolognesi y otros héroes que se encontraban enterrados en Chile. En 1904, ya reclasificado como crucero, estaba armado con 4 cañones Vickers de 101 milímetros, 8 cañones Maxim Nordenfeldt y 2 ametralladoras Maxim Nordenfeldt. El crucero partió al río Putumayo para participar en el conflicto con Colombia de 1932. Sin haber participado en este conflicto, fue dado de baja en 1940. Una versión indica que fue abandonado durante la guerra y encalló cerca de Iquitos. Sin embargo, se dice que nunca cayó en el Amazonas, habiendo servido en dicha ciudad como buque escuela durante muchos años. Tras la Guerra del Pacífico, Chile fortaleció su armada, y después de su conflicto civil en 1891 se fortaleció aún más, siendo considerada como una de las más poderosas en Sudamérica. El buque que te presento a continuación fue también su buque insignia, desde 1898 hasta 1933. Se trataba del crucero acorazado O'Higgins, con 124 metros de eslora, un blindaje que variaba de entre 5 y 22 centímetros, 4 cañones de 8 pulgadas en torres simples, 10 cañones de 6 pulgadas, 4 cañones de 4.7, 20 cañones menores, 4 ametralladoras y 5 tubos de torpedo de 18 pulgadas, 2 de ellos sumergidos, y 21 nudos como máximo, con una tripulación de 500 hombres y un hidroavión. Su diseño, de Philip Watts, incorporó todos los adelantos de su época en un buque de moderado tonelaje, innovaciones que después serían características de los grandes buques de la generación Dreadnought. Su primer gran acontecimiento fue el llamado Abrazo del Estrecho, entre los presidentes chileno y argentino de la época. El encuentro simbolizó la distensión de las relaciones entre ambos países luego del diferendo fronterizo que protagonizaron estas naciones en torno a la Patagonia y Tierra del Fuego. Estuvo como observador en 1903, en la costa de Panamá durante el conflicto entre Estados Unidos y Colombia. La última en la que tuvo lugar en 1931, la sublevación de la escuadra. El buque fue bombardeado por la Fuerza Aérea sin ser alcanzado durante el ataque. La Armada Boliviana alguna vez tuvo un gran apogeo y fue durante la Confederación, donde su capital, junto al peruano, se dispuso para obtener poderosas embarcaciones. Pero si de Bolivia únicamente hablamos, el más poderoso e importante era el guardacostas General Sucre. Este buque tenía la labor de patrullar y apresar a contrabandistas de salitre. Se desconoce si su arsenal bélico contaba con artillería, por lo que su sola presencia y ultimación con fusilería bastaría para detener a los vándalos. Durante años sirvió para esta labor hasta que fue subastado, al igual que el resto de su escuadra, llegando a 1879 sin ninguna embarcación disponible para el frente naval. Cabe mencionar adicionalmente el momento en que la cañonera Pilcomayo enarboló la bandera boliviana, por lo menos un día.
El Tacuarí era un buque a vapor impulsado por dos ruedas laterales, dándole una velocidad de 16 nudos. Montaba dos cañones Whitworth de 60, dos de 32 y dos de 8 milímetros, con una tripulación de 70 hombres. No se le consideraba un acorazado pese a contar con un casco de hierro. El vapor tiene en su haber un gran historial, resaltante en la Guerra de la Triple Alianza, siendo buque insignia de la escuadra durante su tiempo de servicio. Paraguay se encontraba con situaciones prebélicas con las naciones con las que culminaría en la guerra. El 12 de noviembre de 1864 apresó al vapor brasileño Marqués de Olinda. El 27 de diciembre, la escuadra con el Tacuarí al mando bombardeó el fuerte Coimba y algunos buques. El 13 de abril de 1865, capturaron después de un breve enfrentamiento en aguas de la ciudad de Corrientes a los vapores Gualeguay y 25 de mayo. El 10 de junio la escuadra partía para atacar a la escuadra brasileña, pero por el desperfecto de uno de sus barcos, fueron detectados por el buque Meoría, en Punta de Santa Catalina. A las 8:30 las escuadras se enfrentaron en Ciudad de Corrientes. El Tacuarí, el Marqués de Olinda y el Jejuy y 3 chatas remolcadoras sufrieron serios daños. En el combate de Riachuelo el 11 de junio, tras liberar a la chata artillada que remolcaba, el Tacuarí se dirigió a un buque que estaba varado y hostigado por las baterías de la costa del río. El Parnaíba marchaba en auxilio del buque brasilero, y el Tacuarí cambió rumbo a enfrentarlo, solo para abandonar la persecución al sumarse a la contienda a los barcos brasileños Araguari y Beberibe. Abandona el campo de batalla con serias averías. Finalmente, luego de terminar hundido el Ligurí, el Tacuarí fue perseguido por 2 buques brasileros. Intentó huir inútilmente por un arroyo, y tras desembarcar la tripulación, artillería y pólvora, dio fuego al navío y abrió rumbos para hundirlo. Paraguay resistiría esta guerra durante varios años más. El Isla de Cuba fue un crucero protegido de segunda categoría de la Armada Española, armado con 4 cañones González Hontoria de 120, 2 cañones Hotchkiss de 57, otros 2 de 37 milímetros, una ametralladora y 3 lanzatorpedos. Participó en la Primera Guerra del Rif de 1893 efectuando bombardeos costeros entre Melilla y Chafarinas. Cuando se rompieron las hostilidades tras la insurgencia Tagalog en Filipinas, fue enviado para unirse a la escuadra del almirante Patricio Montojo y Pasarón. Participó en la guerra hispano-estadounidense. Cuando la escuadra de Montojo se rindió tras la batalla de Cavite, el crucero fue hundido en aguas poco profundas por su tripulación para evitar su captura. Fue abordado luego por tripulantes del cañonero USS Petrel. Fue incorporado a la US Navy con el mismo nombre, aunque sería catalogado como cañonero para el servicio en Filipinas. El USS Isla de Cuba finalizó su servicio en la escuadra asiática cuando partió de Cebú hacia los Estados Unidos, donde fue dado de baja el 9 de junio de 1904. Estuvo en reparaciones hasta el 21 de marzo de 1907, cuando fue entregado a la milicia naval de Maryland para su uso como buque escuela. Fue vendido en Charleston, Carolina del Sur, a la República de Venezuela el 2 de abril de 1912, renombrado como Mariscal Sucre. Sirvió en la Armada de Venezuela hasta que fue desguazado en 1940. Si bien este buque fue adquirido recién en 1912 por Venezuela, quise incluir este barco ya que correspondía a finales del siglo anterior. El San Martín fue un crucero acorazado perteneciente a la clase italiana Giuseppe Garibaldi, siendo el buque insignia de la flota argentina hasta 1911. Sus dimensiones: iba de 111 metros de eslora, 18 metros de manga y 7 metros de calado, armado con 4 cañones de 203 milímetros, 14 de 152, otros 10 de 76, 6 cañones de 57 milímetros, 2 automáticos de 37 y 4 lanzatorpedos de 450 milímetros. Su participación no fue tan destacada, pero si habría un buque del cual mencionar sus acciones, tenemos al acorazado Independencia, quien tuvo una destacada participación en el combate naval de El Espinillo, un enfrentamiento de la Revolución de 1893, donde este junto a la torpedera Espora atacaron al monitor Los Andes, provocándole serios daños. Este último, en el bando de los rebeldes de la Unión Cívica Radical, fue entregado al gobierno nacional. El Tamoyo era un crucero torpedero de origen alemán. Contaba con 155 tripulantes y realizaron misiones importantes, entre ellas una que llevó al puente Campos Salles a Buenos Aires en 1900 y a los Estados Unidos, donde estuvieron en la revista naval de Hampton Roads en 1907. Su
último registro es del año 1916, comisionado a los puertos del norte. Estuvo en servicio de la Marina Brasilera desde 1896 hasta 1916. Así como en Argentina, sería otro buque el que se llevaría el protagonismo en este caso. El 16 de abril de 1894, durante el levantamiento de la Armada, el cazatorpedero Gustavo Sampaio disparó 4 torpedos, uno de los cuales alcanzó al acorazado Akidaba, frente a la fortaleza de Santa Cruz de Anatomirim. No habría mucho que decir respecto a este cañonero, nombrado 18 de julio. Estaba levemente armado, como pueden ver, y tenía una velocidad de 12 nudos y una tripulación de 75 hombres. Este buque serviría en la Armada uruguaya hasta convertirlo en buque escuela, y sería abandonada a su suerte en Salto, en 1950. Sus restos se encuentran así en la actualidad en una gran bajante del río Uruguay. Muchas gracias por ver este video. Si deseas apoyarme para que pueda seguir subiendo este tipo de material, puedes hacerlo a través de Patreon. Sígueme en mis páginas de Facebook, donde desarrollo más proyectos aún. Y si quieres obtener los cañones de la Guerra del Pacífico en 3D, listos para imprimir, entra a 3D Export, donde encontrarás varios modelos. Dejaré los links en la descripción de este video. No olvides darle a like, comentar y compartir.